Hola niños y padres de familia, ya nos encontramos en una nueva semana de Aprendo en Casa. Hoy trabajaremos el área de ciencia y tecnología. Nuestro tema, diviértete haciendo ciencia. El propósito de hoy es indagar los efectos de la fuerza de roce o fricción sobre el movimiento de los objetos. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? En primer lugar, que elaboren un plan a partir de acciones sugeridas, anotando las acciones, los instrumentos y materiales empleados. También registrar en tablas los datos de mediciones de las distancias recorridas por los objetos y en dibujos el desplazamiento del mismo. Analizar los datos del experimento y relacionarlos con la información proporcionada sobre efectos de la fuerza como la fricción. Finalmente, que elaboren conclusiones y respondan las preguntas de indagación usando los datos de la tabla y la información de una fuente de consulta proporcionada. Iniciaremos. Aquí tenemos una imagen. Podemos apreciar una tortuga y una liebre. Están en una competencia, ¿cierto? ¿Alguna vez leyeron la fábula de la liebre y la tortuga? ¿Verdad que sí? Se trata de una liebre y una tortuga que hacen una competencia para ver quién llegaba primero a la meta. ¿Recuerdan quién llegó primero? ¿Quién era la más veloz? ¿Cuál era el mensaje de esta fábula? Competencia cuesta abajo. Imaginen que la liebre y la tortuga vuelven a la competencia de carreras. Esta vez, la liebre propone que la competencia sea bajando una cuesta. ¿Quién creéis que ganará? Si representamos a la liebre y a la tortuga con botellitas de plástico, una botella vacía, la botella A, y la otra con agua hasta la mitad, la botella B, y la soltamos por una rampa, ¿qué crees que sucederá? ¿Cuál de las dos botellas ganará? ¿Cuál será la más veloz? Vamos a descubrirlo a partir de las siguientes preguntas de indagación. Primera pregunta, ¿cuál de las botellas crees que representará a la tortuga y cuál a la liebre? ¿Por qué? Ustedes deben mencionar sus posibles respuestas. Aquí hay un ejemplo. Creo que la botella A, que es la botella vacía, representará a, ustedes mencionen a la liebre o a la tortuga y mencionen el por qué. Pregunta B. ¿Qué sucederá con la botella que representa a la tortuga y con la botella que representa a la liebre al lanzarse por una cuesta o rampa? ¿Cuál llegará más lejos y ganará? ¿Por qué? Tercera pregunta. ¿De qué depende de que las botellas se muevan más rápido o más lento y que recorran más distancia y ganen? Es momento de elaborar un plan de acción, el cual les permitirá recoger información sobre cuál de las dos botellas ganará la competencia, si la que representa la liebre o la que representa la tortuga. Aquí te menciono algunas acciones que te pueden ayudar. ¿Qué podemos hacer para saber qué influye en el movimiento de las botellas por una rampa? Lo que pueden hacer es construir en primer lugar la rampa para el desplazamiento de las botellas. Luego harán 3 pruebas de recorrido con cada una teniendo en cuenta algunas condiciones. Por ejemplo, el ambiente, el modo de lanzamiento, entre otras. Marcarán y medirán la distancia recorrida y registrarán los datos y los compararán. ¿Qué instrumentos utilizarán? Una cinta métrica es muy necesario y su cuaderno de experiencias u hojas de reuso. ¿En qué y cómo registraremos los datos de la distancia recorrida por las botellas? En una tabla escribirán la distancia medida en centímetros. Manos a la obra con el plan. Es hora de iniciar la construcción de la rampa. Una rampa es una superficie con inclinación. Todos los vehículos con ruedas bajan fácilmente en las rampas debido a la fuerza de gravedad. Puedes construirla apilando libros, pueden ser unos 4 o 5 libros gruesos.
Luego, colocas 2 tablas de madera del mismo largo u otra superficie como un cartón plano, liso y resistente. También puedes utilizar una caja como base. Si tienes madera en casa, puedes utilizar algunos bloques como base y otras tablas largas en madera para colocarlas sobre ellas. Si tienes maderas o cartones gruesos grandes, puedes utilizar 2 sillas como base. Los personajes de la tortuga y la liebre serán representados por botellas de plástico de reuso, lisas y sin rigurosidades, así como podemos ver en la imagen. Además, si tu rampa es pequeña, puedes usar 2 botellas de 60 mililitros. En caso de que la rampa sea más grande y larga, puedes emplear botellas de 100 o 250 mililitros. Condiciones para el desplazamiento de las botellas. Deben tener en cuenta lo siguiente. Se harán las pruebas en un mismo ambiente, sin corrientes de aire y con el espacio suficiente para el desplazamiento de las botellas. Se utilizarán botellas con las mismas características. La única diferencia será que una de ellas contiene agua hasta la mitad. Será la misma persona quien haga las pruebas y utilizarán el mismo modo de iniciar el desplazamiento, soltar desde el punto más elevado de la rampa y al mismo tiempo ambas botellas. Se marcará en el suelo una línea o una señal que indique el punto de llegada para medir la distancia, considerando la parte baja de la rampa como el punto de partida. Luego de cada prueba, con la ayuda de la cinta métrica, se harán las mediciones y se registrará en una tabla. Antes de cada prueba, se revisará la rampa y ubicarán las tablas o cartones en la misma posición e inclinación. Registramos los datos. Para iniciar el registro de datos, pueden considerar las siguientes sugerencias. Pídanle ayuda a un familiar para realizar las pruebas y registrar los datos en su cuaderno. Además, antes de lanzar las botellas, rotúlenlas con las letras A, la que representa la botella vacía, y la letra B, botella medio llena. Ahora sí, inicien la competencia entre la liebre y la tortuga. En este cuadro van a notar la distancia recorrida por las botellas. Botella A sin agua, botella B con agua. Recuerden que harán 3 pruebas. Luego, comparen los datos y los resultados. Describan e ilustren cómo fue el desplazamiento de las botellas A y B, que representan a la liebre y a la tortuga. La botella A o la B, al llegar a la superficie del piso, luego de pasar la rampa, ¿recorrió mayor distancia? Entonces, ¿quién ganó, la liebre o la tortuga? A partir de las experiencias realizadas, ¿cuál de las 2 botellas creen que al desplazarse rozaba más la superficie del piso? ¿Cuál de las 2 botellas recorrió mayor distancia? ¿A qué creen que se deba? ¿Qué condiciones creen que influyen en el desplazamiento de las botellas? Lean el siguiente texto para complementar los resultados de la experiencia y conocer más acerca de este efecto. Analizamos los datos y la información. Ahora, relaciona la información del texto con las experiencias realizadas y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿De qué manera influye el que un objeto sea más pesado en su desplazamiento por la rampa? ¿De qué manera la fuerza de fricción influye en el desplazamiento de las botellas en el suelo? De acuerdo a lo indagado, ¿cuál de las botellas representaba a la liebre y cuál a la tortuga? Dibuja el final de la carrera. ¿Quién ganó esta carrera cuesta abajo? ¿La liebre o la tortuga? Ahora ya están en condiciones de responder a las preguntas de indagación. Revisen las respuestas que escribieron inicialmente en su cuaderno y compárenlas con las que dieron después de la experiencia y la lectura. ¿Son iguales las respuestas? ¿En qué cambiarías tus respuestas iniciales? Es momento de que compartan con sus familiares lo aprendido
sobre el efecto de las fuerzas de fricción sobre el movimiento de los objetos. Recuerden con ellos la fábula de la liebre y la tortuga e invítelos a predecir quién ganará la competencia con las botellas. Realicen la experiencia para que comprueben sus predicciones. Pueden hacer juegos de competencias con carritos u otras cosas, como pelotas, utilizando la rampa y en diferentes superficies, como cartón, papel bond, arrugado, yute y papel platino, que estén ubicadas al final de la rampa. Vean qué ocurre e identifiquen en qué superficie hay mayor fricción. Ahora reflexionen sobre las actividades desarrolladas mediante las siguientes preguntas. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo registraron los datos? ¿Qué hicieron para saber cómo afectan las rampas al desplazamiento de los objetos que ruedan? ¿Para qué les sirvió las tablas? ¿Qué dificultades tuvieron para medir la distancia que alcanzaron las botellas? ¿Cómo las superaron? También reflexionen sobre sus aprendizajes con la siguiente tabla, la cual contiene los criterios para evaluar sus aprendizajes. Elaboré un plan a partir de acciones sugeridas, anotando las acciones, los instrumentos y materiales empleados. ¿Lo logré? ¿Qué dificultad tuve o qué necesito mejorar? Seguí acciones del plan y registré los datos de las distancias recorridas por los objetos en tablas de mediciones. Analicé los datos y los relacioné con la información proporcionada sobre efectos de la fuerza. Elaboré conclusiones y respondí las preguntas de indagación usando los datos de la tabla y la información de una fuente de consulta proporcionada. Muy bien, niños, nos vemos.